Buenos días desde Los Ángeles, California, y estamos hoy, como ven la pantalla, en la reunión 73. Hoy es 4 de mayo del 2025 y he oído que es el Día de las Madres en España. Felicidades a todas. Y vamos a continuar con el estudio de la doctrina secreta, volumen primero, parte tercera. Recuerden que yo sigo el libro, el texto como está aquí, de que según lo Cosmogénesis. El volumen 2 está, yo diría, un 70% ya terminado y, y va a salir este año en PDF. Algo extraordinario. Eso es muy importante para poder comparar con el texto original, ¿verdad? La paginación, etcétera. Bien, estamos en la sección 12 donde Blavatsky nos da el tema del pensamiento antiguo vestido a la moderna. Estas son las páginas del libro, pero antes de eso me gustaría repasar un poco, como les dije, ciertas ideas acerca del universo como está expresada en la clave de la teosofía. Y aquí les puse el capítulo, o como ella dice sí, la sección, el capítulo. Esta es ¿cómo dicen la sigla, el carácter que ella usa? Carácter. Bueno, número 3. Lo voy a llamar capítulo. Entonces, en el capítulo 3 hay una pregunta. Recuerden que la clave de la teosofía la escribió Blavatsky al final de su vida, después de sus comentarios, o mejor dicho, reuniones de la logia Blavatsky. En ese libro pueden ver que ella les pide a sus estudiantes, discípulos, que les haga a ella preguntas para incluirlas en la clave de la teosofía. Muy interesante ese aspecto histórico. Y entonces dijo, en esta clave no voy a poner nada de esotérico, para que sea bien básico. Es interesante, ¿verdad? Ese aspecto. Mírenlo en los comentarios de la logia Blavatsky en Londres. Entonces viene la pregunta, ¿cómo explica la teosofía el origen común del hombre? La idea aquí es mostrar, mi idea es mostrar a la relación del hombre con el universo. Estamos estudiando el universo, ¿verdad? En ciencia. Pero ¿cuál es la relación? Y ella nos dice, entre muchas cosas, ¿verdad? Enseñando. Fíjense bien, ¿cómo explica la teosofía? ¿Quién va a enseñar? Nosotros. Nosotros tenemos que enseñar. Este es nuestro papel. Estoy pidiendo que tomen conciencia que en esta línea, en esta respuesta, Blavatsky nos pide que esto es esencialmente teosofía. Entonces dice, enseñando que la raíz de toda la naturaleza, busquen la palabra raíz en el proemio, la página primera. Ese es el punto en el círculo, el origen de todo, la raíz de todo, la causa de todo, el primer logos. Que la raíz de toda la naturaleza objetiva y subjetiva, fíjense, lo visible, lo invisible, y de lo invisible aquel aspecto abstracto, numénico, y de todo el universo. Es la raíz de todo eso. Visible e invisible, objetiva, subjetiva. Y, digo, era y será siempre una esencia absoluta. Qué palabra tan bella, llena de teosofía, de sabiduría divina. Vuelvo a leer. Enseñando que la raíz de toda la naturaleza objetiva y subjetiva y todo el universo visible o invisible el universo era y será siempre una esencia absoluta de la que todo parte y a la que todo vuelve. ¿Ven la imagen del universo? Todo. En ese todo estamos nosotros. ¿Dónde está eso explicado? La voz del silencio. Alaya. No se les olvide. Ahí está el enlace. ¿Y qué es Alaya? El punto de partida, el alma del universo, al final de la primera página del proemio. El punto de partida y, uh,
a donde todo volvemos. Ahí también están los arquetipos del universo, que ya vamos a hablar de ellos. A ver, preguntas, comentarios. Carlos, sí, por favor. Sí, ahí cuando dice la naturaleza objetiva y subjetiva, se refiere, según entiendo, se refiere a lo que es material, o sea, al aspecto de materia y al aspecto de conciencia. Gracias. Este es subjetivo porque siempre queda todo lo que es parte de la conciencia, es parte del sujeto, es parte del individuo, digamos, ya sea que estemos hablando a nivel de la mente, a nivel de las emociones o a nivel inclusive superior. Y objetivo es lo que pasa en la parte fenoménica, en la parte de la materia, ¿no? Entonces, tanto sea estemos hablando de espíritu como de materia, Ujú. toda la raíz de ello es de la esencia absoluta. Vamos. Gracias, gracias. Ven, esa es otra manera de explicar esto. Cada uno de ustedes, por favor, piensen en esto, explíquenlo en voz alta para concientizar esta materia. La raíz, ya habíamos hablado de lo que significa, ¿verdad? Está es el punto en el círculo, estudien esa idea, el primer logos, etcétera. Daniel, sí, por favor. Ya, bueno, otra cosita aquí cuando ella dice visible e invisible, ¿no? Ajá, O sea, que esa esencia todavía en Pralaya sigue siendo la esencia absoluta. Que exactamente. hay gente que piensa que, bueno, el Pralaya ya no hay nada, todo desapareció, ya no existe nada, no hay Sí. nada, no, sigue siendo la esencia absoluta. O sea, y sigue siendo la misma esencia, porque ahí Ujú. dice el universo visible o invisible. ¿Te parece entonces que de aquí podamos concluir el axioma de que todo es eterno siempre y Ujú. todo es un devenir, ¿verdad? Cíclico, periódico. Ahí está siempre, pero Cierto. también es cíclico, ¿verdad? Ujú. Gracias. Dora. Oh, no, Dora acaba de entrar, no levantó la mano. Bienvenida, Dora. La segunda cita. La existencia y los fenómenos del universo visible depende de sus formas activas y sus leyes, no de las oraciones, de la oración o oraciones. Muy interesante. ¿Qué significa sobre la relación de nosotros, de cómo el universo va evolucionando, cómo está inteligentemente dirigido? ¿Podemos influir a este universo visible? Interesante que ella puso visible, ¿verdad? Ella dice que no, no dice que no. Hay mucha gente que dice que sí, que uno puede influir en todos los fenómenos de la naturaleza, pero aquí dice que no. ¿Alguna opinión, comentario? Por ejemplo, yo sé que yo puedo influir el universo visible. Cuando mi equipo de béisbol está jugando, yo pienso deben ganar, deben ganar. Y por lo menos un 40% ocurre. O sea que en los otros 60% no tuve una buena voluntad, ¿verdad? Eso, así pasa, ¿no es cierto? Cuando uno dice, Dios me oyó, eso, ganó mi equipo de béisbol. Eso es automático, eso es una sincronicidad extraordinaria. A ver, ¿tienen alguna experiencia sobre esto? Yo compartí la de mi de béisbol. Y bueno, en estos días como el 50%. Bueno, entonces fíjense, piensen, Yo, ¿cuál es mi una- relación? Sí, sí, por favor, Carlos. es que no sé qué pasa, que no podías levantar la mano No, ahí. y no tienen por qué levantar la mano, quiten el micrófono, somos pocos hoy. Los Vale, tengo todos en un window, en una ventana, así un que cuadro. podrían hablar. Carlos. Vale. No, que creo que ella se refiere por sobre todo Ujú. a la idea de la oración como forma de pedir algo, que es Ah, generalmente como hacen, pedir a un poder, a un dios, a ujú, un Jehová, a un santo, al que sea. Y entonces, digo, claro, eso lo que está diciendo es que el universo se rige por leyes ujú. y no por los deseos de uno, de otro y concesiones.
claro, claro, No hay corrupción en ese sentido, como habría en la política, así, ni enchufes. Aquí claro. simplemente es todo basado en leyes, formas activas y sus leyes, porque aquello de que con el pensamiento y con lo que podríamos decir una meditación o una oración contemplativa, como dicen algunos, que no es un pedido o esto, sino Mm, un aspecto de introspección y expresión de un deseo, de algo, es también un poder, pero eso ya está encuadrado dentro de las leyes. cierto. Por Gracias. ejemplo, cuando Sí, uno Adela. decreta, que dicen que hay que decretar con el pensamiento bien dirigido, cuando uno decreta algo positivo para ayudar, tiene cierto efecto. Uno no está pidiendo, está tratando de decretar con su pensamiento algo, algo bueno para que se plasme, algo que se necesita. Eso tiene que tener un efecto, Claro. digo yo. No, no, muy bien, muy bien. Y me hiciste pensar, Adela, de la idea de que hemos leído y yo lo he comprobado. Cuando uno entra en un cuarto donde hubo una pelea, hay un aura muy, muy negativa, vibraciones negativas, y uno puede transformar eso con sonrisas, con armonías, ¿verdad? Uno puede transformar el medio Claro, ambiente de alguna manera, de la misma como lo están diciendo, ¿verdad? Hay muchos, y si esto pasa, y si esto pasa, tienen razón, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo voy a crear a otro planeta porque necesito, bueno, ahí nos vamos a cansar de orar, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con antropomorfizar los logos, antropomorfizar los planetas, los soles, etcétera, etcétera. La idea del logo es simplemente una cualidad de de dirigir, mantener un sistema, es todo base de leyes y poderes, la palabra que usó Carlos, y energías y necesidades, ahora teosóficamente, necesidades de tener ese sistema donde podemos evolucionar. Interesante, ¿verdad? A mí me encanta la clave, es tan sencilla en ese sentido, el vocabulario. Entonces dice en el capítulo 5 la pregunta, entonces, ¿es que vuestro absoluto piensa? Fíjense la antropomorfización de la idea del absoluto. Yo lo he oído mucho. El absoluto te necesita. Bueno, sí, eso, ¿qué significa eso? Hay que rezarle, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta es no. Recuerden que la respuesta es no. No. Ellos, mira que lo usa en neutro, no piensa. Disculpen. Por la sencilla razón de que es el pensamiento absoluto mismo. ¿Qué significa? Que el pensamiento absoluto no está ocupado de lo fenomenal, ¿verdad? Es un pensamiento absoluto. Ni tampoco por igual razón existe, puesto que es la existencia absoluta y la seidad. Tendría que haber subrayado esto. No un ser. Esta es la otra parte muy importante. No un ser. Bueno, no piensa, no es un ser. ¿Está bien? ¿Qué es el absoluto? Bueno, por lo menos sabemos lo negativo. No piensa porque es pensamiento absoluto. Eso es filosofía, teosofía. Es existencia absoluta, una abstracción extraordinaria. Seidad, una abstracción. Y no piensa y no es un ser. Recuerden eso, cuando hable alguien de que el logo es un ser, de que el absoluto lo describen como un ser, no es teosofía. Hay que aceptarle la opinión, porque es una opinión, no vamos aquí no, esto no es la Inquisición ni brujería de Salem. Esto es, bueno, ok, esa es tu opinión, pero ¿de dónde la sacaste? ¿De dónde la oíste? ¿A quién estás copiando? ¿O la sacaste dentro de ti mismo? Tu opinión es personal. Eso lo estamos estudiando en Platón en estos días, ¿verdad? De la diferencia entre la opinión
La opinión siempre, nos dice Platón, tiene una parte de conocimiento y una parte de ignorancia, ¿verdad? ¿Y cuál es la parte de conocimiento y la parte de ignorancia? ¿Qué tanto hay? Y ahí es donde tenemos que, cuando damos nuestra opinión, tenemos que recordar que nosotros con palabras no podemos explicar lo iluminante y transformante de una idea, porque como la explica Platón, es la luz más brillante del ser, de lo que estamos meditando, el objeto de meditación. Luz brillante. ¿Cómo lo vamos a traducir en palabras? Así que la opinión es simplemente algo que conocemos y algo que conocemos unidos en una expresión. La expresión perfecta para Platón, eso lo llamó logos. Ahí está la diferencia. Entonces dice, es la eterna constructora del universo. Miren la palabra eterna y periódica. Es muy importante al mismo tiempo. No se les olviden esas palabras. No creando, sino evolucionando incesantemente, surgiendo el universo de su propia esencia. Esto es una visión muy buena. ¿De dónde sale el universo? Surge de su propia esencia. Por supuesto que no sabemos cuál es la esencia. Entonces ahí viene la abstracción, ¿verdad? A Blavatsky la describe en la doctrina secreta ya de forma más detallada, luz y vida. ¿Pero qué es luz y vida? ¿Quién realmente puede explicar lo que es la luz y la vida? Entonces, sin ser creado, en su simbolismo es una esfera sin límites. Ese es nuestro universo. Una esfera sin límites. Esto es interesante, ¿eh? Y contrastarlo y compararlo con la ciencia moderna. Cómo se revientan los sesos los científicos modernos a explicar la expansión del universo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Con un atributo único, eternamente activo, que abarca a todos los demás atributos existentes o imaginables, ello mismo. ¿Qué es el ello mismo? Recuerden que en griego, ello mismo, la palabra misma, significa que auto, self, atma. Entonces es la misma esencia. Esto está como un círculo, ¿verdad? Vicioso. ¿Qué es el universo? ¿Qué es el absoluto? Una esencia eterna. ¿Qué es la esencia eterna? Es la cualidad del universo. O sea, lo ven, esas son las mismas palabras que está usando para explicar lo mismo. Recuerden, la palabra mismo es español por self, que es la palabra en inglés por auto, que es la palabra sánscrita, como nos dice Blavatsky, atma o espíritu. Es la ley única, fíjense que recuerden, plural abstracta, singular manifestada. Es la ley única dando impulsos a leyes manifestadas. Entonces tenemos lo eterno, lo periódico. Porque cuando no está manifestada está en pralaya. Esta es la periodicidad. Bien, ven el vocabulario, ¿verdad? Estamos hablando del universo manifestado. Pero es la ley única. Y las leyes manifestadas son eternas e inmutables. Recuerden, también tenemos que tener cuidado con que esto es una traducción. Siempre tenemos que tener cuidado con eso. Dentro de esa ley en singular, que jamás se manifiesta porque es absoluta, y ella por lo general la capitaliza o la pone en mayúscula, ¿verdad? Porque es la idea de la ley lo que podemos pensar. Y que durante sus periodos de manifestación se le llama disculpen, el eterno devenir. Esto es una imagen fabulosa, teosófica, muy avanzada de lo que es el universo, en su aspecto eterno, periódico y lo que es lo absoluto. Lo más difícil para Blavatsky es encontrar una palabra inglesa que describa a la idea, con dos palabras que describa la idea en su estado eterno y en su estado periódico. Usó la palabra cosmo con K mayúscula para el universo eterno, cosmo.
y cuando lo quiere buscar periódico, lo usa universo. Sin embargo, los confunde los dos a veces y hace un sancocho de sopa increíblemente sabroso. Hay que tener mucho cuidado. El problema está en encontrar en nosotros que la imagen de lo eterno y lo periódico son una y la misma, pero son dos ideas coexistentes al mismo tiempo, que se deberían escribir diferentes porque representan dos cosas diferentes. Carlos, por favor. Me gustaría comentar la idea de la diferencia que hay entre creación y la idea que se explica aquí, que es la emanación, la idea teosófica. Porque creación implica una diferencia entre el creador y lo creado. Sí. Como un pintor pinta un cuadro, Da Vinci pintó la Gioconda, por ejemplo, pero la Gioconda es un cuadro que está aparte de Da Vinci. Da Vinci murió y la Gioconda persiste, el cuadro persiste. Entonces, salvo las relaciones de apego y demás, y de orgullo y todo que pueda sentir el creador por su obra, no es parte de sí mismo. En cambio, en la emanación sí es parte de sí mismo. Esa es la gran diferencia. Por eso los neoplatónicos hablaban de las emanaciones como las chispas de un fuego, pero son chispas indesprendidas que siguen siendo parte del fuego. No hay que yo sepa, no hay ninguna metáfora suficientemente buena para explicar este hecho aparentemente contradictorio, algo que sale pero no sale. Gracias, gracias. De ahí que tener un vocabulario teosófico es muy importante. Recuerden que el vocabulario teosófico son las ideas para estudiar, investigar y contemplar. Nuestro vocabulario. Y ese vocabulario es único porque viene de una doctrina secreta que no es Vedanta, no es budista, no es alquímica, no es cabalística, no es gnóstica, no es hermética, pero es todas ellas, de una forma esotérica. El vocabulario teosófico son las ideas, proporcionan las ideas para nuestro estudio, meditación, por supuesto, investigación. Como yo soy platónico, partes al todo al uno. Bien, muchas gracias, Carlos. Y si me permites añadir una pequeña Sí. cosa, que Sí. precisamente lo que dices es muy importante porque algunos, inclusive dentro de estudiantes de teosofía, piensan que lo que está en el común de las religiones, especialmente en la Biblia, cuando habla de la creación, el Dios creó todo, dice, bueno, es lo mismo que decimos, que se dice en teosofía, dice, y no, hay una diferencia abismal, enorme. Cierto. Entonces hay que tener cuidado y no aceptar como equivalente a algo que realmente no es equivalente, porque tú preguntas a un cristiano, entonces, oye, Dios está en la piedra, te dicen no, la piedra fue creada por Dios, pero Dios no está en la piedra. En cambio, para la teosofía, el uno sí está en la piedra, como no podía ser de otra manera, si no, no sería el uno, está en todo. Más bien la idea panteísta que la idea o la idea panteísta que la idea Monoteísta. Eh, Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? ¿Algo que no entienden de lo que, o quieren más explicación de lo que hemos cubierto hasta ahora? Estas son ideas importantes, necesarias. El eterno devenir, qué cosa tan bella, qué línea tan bella. Recuerden lo singular y lo plural, la diferencia entre los dos. Continúa diciendo, esto es en la clave capítulo 10. El universo y todo cuanto encierra, fíjense bien, moral, mental, físico, psíquico o espiritual, está basado en una ley perfecta de equilibrio y armonía. Esto es muy difícil de verlo y de apreciarlo, sobre todo cuando hemos estudiado cosas en la ciencia moderna y en las matemáticas y en las estadísticas, y cuando nos pasan cosas personales y ahí no vemos armonía ni equilibrio. Si algo me pasa a mí mal, bueno, yo no veo a Dios, yo no veo la ley, yo no veo por qué me pasó a mí, y viene el por qué a mí.
y no al vecino. Entonces hay que tener cuidado de una mejor comprensión de la idea de lo que significa perfecto equilibrio y armonía. También nos dice ahí, siguiendo, como ya se dijo en Isis sin velo, y por favor lean Isis sin velo y subrayan las perlas. Hay mucho texto que es un ataque sin misericordia a los ocultistas, a los científicos, religiosos, espiritistas. Ahí hay un ataque bellísimo, no copien esa parte. Pero hay unas perlas aquí y allá muy bellas. Entonces Nisi dice lo siguiente: no podría la fuerza centrípeta manifestarse en las armoniosas revoluciones de las esferas, y cuando hablan de esfera, ¿verdad? Estamos hablando de los globos y de las cadenas planetarias, sin la fuerza centrífuga. Centrípeta, centrífuga. Centrífuga hacia afuera, centrípeta, por decirlo así, hacia adentro, ¿verdad? Recuerden que ella ya nos había explicado que la mente trabaja como una energía, una fuerza centrípeta, y de ahí la cualidad de concentración, que es la segunda línea en la voz del silencio. Para oír la voz del silencio, tienes que comprender la naturaleza de la concentración. Esta es la fuerza centrípeta. Si no saben concentrarse, si no trabajan todos los días concentrándose, no la van a ejercitar, no van a tener ese siddhi de poder ejercitarlo. Con ese siddhi van a aparecer poderes, ¿verdad? Van a aparecer increíblemente poderes de concentración, de estudio, de penetración en la idea, en el alma de las cosas. Van a poder razonar mejor, van a poder ver ese poder en el alma de las cosas, van a poder manipular por la moralidad, recuerden, las virtudes, las cosas. Ese es el poder de la mente, y de ahí que Blavatsky dice: cuidado, sin virtud como norte, sin una vida moral, cuidado con esos siddhis, y tiene mucha razón. Pero ven lo importante que es este mana. Mana es lo que tenemos más cerca de nosotros. Por supuesto, yo puedo levantar una botella, eso es un poder físico, yo puedo respirar mejor y tomar hierro y tener más energía, etcétera, etcétera. Pero el poder mental, ese es el ser humano. Entonces, seguimos. A limpiar el psíquico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Una mente sana, un cuerpo sano, un espíritu que esté abierto a iluminarnos. Entonces, eso está basado en una ley perfecta de equilibrio y armonía. ¿Qué es eso? Una armonía entre las dos fuerzas centrípetas y centrífugas. Recuerden que Blavatsky no tenía en esa época otros nombres científicos para describir esto. No tomen la palabra centrípeta ni la palabra fuerza ni centrífuga como esto es escrito, como dicen, en una tabla de piedra. No, esto es un vocabulario necesario en esa época para describir, no tenía otro, para describir algo que no se puede describir. ¿Cómo van a describir el poder de la mente, que es centrípeta, para manipular las cosas? Y esa manipulación es inteligente en la naturaleza, que la va a dirigir a través de la esencia monádica. Esto es un vocabulario, recuerden. Carlos, por favor. Sí, yo creo que aquí, cuando habla de la ley perfecta de equilibrio y armonía, está hablando de karma, fundamentalmente, la ley de karma, ¿eh? Porque ese es causa y efecto, la relación entre lo que establece el equilibrio, a tal causa le corresponde un efecto, y la asociación entre el que ha generado no solamente objetivo de los efectos en el mundo de lo que ha ocurrido, de los fenómenos, sino también en el mundo del subjetivo, en el mundo de la conciencia. Quien ha generado esta causa tiene este efecto, está íntimamente relacionado con ese efecto. Gracias. Nada, por cierto, es que has hecho muy bien este extracto, está fantástico, porque hay muchísimas perlas en la clave de la teosofía, aunque su intención fue hacer un libro así muy como introductorio, pero Sí. realmente hay mucho para analizar, ¿eh? Está muy bien.
Y ven que estos son elementos de estudio, investigación, meditación, y conectarlos, verlos cómo actúan en el universo y en el ser humano. Y si quieren, agreguen un sistema solar, ¿verdad? Que está vivo, activo. Es algo extraordinario. Y todas las formas y su progreso son productos de esa fuerza dual en la naturaleza. Esto hay que meditarlo. Hay que verlo, cómo actúa. Y nosotros lo podemos ver con esa vamos a llamarla fuerza, pero esa cualidad manásica búdica de integrar las cosas, como en los cálculos, la integración es la suma de las cosas, y la capacidad diferenciativa de buscar partes y después la mente iluminada, porque no vamos a decir que somos Dhyani Buddhas, ¿verdad? Trabajando en el Buddhi, pero la mente iluminada las puede integrar. Tenemos eso. De ahí que esos grandes matemáticos, que muchos fueron Rosacruces, integraron en el cálculo, fueron alquimistas como Newton. Newton tuvo que buscar cómo describir las visiones que tenía, pero él era un gran alquimista. De eso no se habla mucho, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y entonces comprendió esta idea de cálculo, hay que integrar y diferenciar, etcétera, etcétera. Esta fuerza dual hay que verla en nosotros, hay que verla en nosotros y en todas las cosas de la naturaleza. Y por último, esta es la tercera de tres que tengo de la voz de la clave de la teosofía. Entonces viene la pregunta, ¿pero quién es el que crea cada vez el universo? Fíjense que siempre uno va a la idea de creación. Gracias, Carlos, por hablar de eso. Automáticamente uno imita lo que yo de pequeño. ¿Quién lo creó? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo creó? Eso es una imitación. Lo que uno debe preguntar en realidad, ¿qué es este universo? ¿Cómo se manifestó? ¿Cómo de algo tengo este universo? ¿Qué hubo antes del universo? Hay ciertas preguntas naturales, ¿verdad? Pero todo, desde la antigüedad hasta hoy en día, la idea de la creación, bien explicada por Carlos, algo fabuloso. Vuelvan a oír esa parte. Muestra que la respuesta tiene que ser nadie lo crea. Crear es una palabra muy interesante, pero no teósofa en este sentido, ¿verdad? La ciencia llamaría evolución al proceso. Los filósofos precristianos y los orientalistas lo llaman emanación. Nosotros, ocultistas y teósofos, aquí me comí en este grupo de estudios, ella había escrito eso, en el grupo de estudios de ciencia y teosofía, gracias por la broma mala, vemos en ellos la única realidad universal y eterna que proyecta un reflejo de sí misma en las profundidades infinitas del espacio. Por eso lo subrayé. Aquí esto hay que grabarlo en el alma. Nosotros, los ocultistas y los teósofos, recuerden que Blavatsky explicó la diferencia en un artículo de lo que es un ocultista y lo que es un teósofo. Vemos en ello, ¿qué es ello? En este proceso, la única realidad universal y eterna. ¿Lo ven? La palabra eterna, siempre búsquenla. Y después viene la manifestación, que proyecta, y en la palabra que usó ahora nos da una nueva idea, una nueva imagen de cómo comprender. Recuerden que estamos buscando pedacitos para completar el rompecabezas que vamos a llamar el cosmos, el universo. Cosmo eterno, universo manifestado, periódico. Un reflejo de sí misma. Esto es muy cabalista, por supuesto, ¿verdad? En las profundidades infinitas del espacio. Esa es la oscuridad de ese espacio que vemos en el proemio. Esa oscuridad del círculo.
Recuerden que oscuridad es la luz, que lo llena todo, pero no hay objetos, por decirlo así, que reflejen la luz. En el espacio, cuando ven los astronautas, ¿qué ven ahí? Todo está oscuro. De pronto ven algo que se ve porque pegó el sol, que dice, ahí está el sol, y lo refleja. Pero todo hay una oscuridad y hay un frío terrible. No pongan la mano allá afuera porque pierden la mano. Aunque el sol estamos más cerca del sol, la temperatura, recuerden, está muy baja, casi cerca del 0 Kelvin. Pero lo que les quiero decir, esa luz oscura es luz, es la misma luz. Como dice Blavatsky en la estancia 3. De la oscuridad emanó un rayo, salió ese rayo. ¿Y qué pasó cuando todo está claro? Se desvaneció en su propia esencia, que es la oscuridad, la luz oscura. ¿Recuerdan eso? Esa es la misma luz, es pura luz. Fohat en Pralaya, Fohat en Manvantara. Detrás de eso hay una idea eterna, que es periódica al mismo tiempo. No sé si la pueden ver, pero esto hay que estudiarla muy bello. Este reflejo que consideráis como el universo objetivo material, lo miramos nosotros como una ilusión pasajera y nada más. Solo lo que es eterno es real. A mí en realidad, les voy a decir algo personal, nunca me ha gustado la idea de que el universo es una ilusión, porque la idea de la ilusión aquí es maya, cambiante, pero tenemos que tener responsabilidad social, personal, moral, con nosotros mismos y con todos. No hagamos a solas lo que no vamos a hacer en público. Tenemos que tener una virtud como norte, una moralidad suprema como teósofo, como un ser vivo. Pero esa ilusión es cierta en el sentido de que es cambiante, ¿verdad? Y después lo eterno real. Carlos, por favor. Sí, respecto de la ilusión, hay que darse cuenta que la acepción de Maya no es que sea una ilusión en el sentido en que llamamos a algo que no existe, como en un espejismo. Yo voy por la carretera y veo algo que parece agua y resulta que no hay agua, sino que es por efecto del calor sobre la ruta, sobre la carretera, que hace reflejar los rayos de luz del cielo y me parece que hay agua. Yo interpreto que hay agua, pero no hay agua. Entonces se refiere más bien a que es una ilusión creada por la mente, pero no porque no exista lo de afuera, sino porque la mente construye una imagen, recrea en su interior subjetivamente lo que existe, lo que se ve, lo que viene de los sentidos, la memoria, etcétera, todo, de una manera que no está bien, que no es real, que no es lo que coincide exactamente. Coincide en parte, pero no coincide en parte. Entonces, cuando se dice el universo es una ilusión, no porque no exista, sino porque no es lo que generalmente pensamos. Hay algo diferente, hay algo más. Precisamente nosotros vemos diferenciación por todos lados, yo estoy aquí, ella está allí, pero eso es una ilusión, pero eso no es la realidad, es realidad muy parcialmente, pero no es la realidad de fondo. Por eso se dice que el mundo espiritual no es otro mundo, sino que es la esencia de este, una vez que quitamos el velo de Maya. Gracias. Muy bien dicho. Yo le he tratado de agregar el aspecto de la responsabilidad en este mundo, ¿verdad? Que causa tantas tragedias personales, familiares y sociales y entre naciones, ¿verdad? Se aferra uno a la nacionalidad de uno y bueno, eso es terrible. Pero tienes mucha razón. Gracias por continuar y construir la idea de lo que es Maya. Solo lo que es eterno es real. Marlon, bienvenido, joven. Muchas gracias, hermano. Quería, digamos, aportarles que en la joya suprema del discernimiento de Sankaracharya hay unas
sugerencias que nos dan para considerarlas a la hora de estar hablando de la ilusión o de Maya. Ujú. Y nos dice en una parte que la ilusión tiene dos funciones. Una es la de ocultamiento y la otra es la de proyección. En la parte del ocultamiento está relacionado con la forma en que nosotros percibimos la realidad. No es, como dice el hermano Carlos, que el universo no tenga una existencia de por sí. Es que nosotros lo percibimos de una manera velada. Esa manera velada tiene que ver con la activación de nuestro proceso de conciencia. Entonces, la parte de la ilusión que nos vela la realidad nos limita nuestra percepción y nos enfoca la conciencia en una parte de la realidad nada más. Entonces, en esa parte de la realidad que nosotros percibimos, como quien dice, como que nos adueñamos de esa parte de la existencia y creemos que el mundo es así, que el universo es así. Pero tenemos que reconocer que esa es solamente, digamos, la parte que nosotros somos capaces de percibir en ese momento por el velo de malla que nos está cubriendo el resto del horizonte de nuestra conciencia. Y Claro. esa es la parte de la ilusión relacionada con tamas. Ujú. Hay una parte de la ilusión que está relacionada con rayas y es el que se conoce como el de la proyección, ¿verdad? Que digamos, la capacidad que tiene el concepto de Maya para crear mundos, para manifestar universos, ese fenómeno de la proyección. Ahorita no me recuerdo cómo es que se llama, cómo es que le llama Sankaracharya. Ese es el Vikshepa Shakti, porque son los Shaktis de Maya, ¿verdad? Ah, exactamente, sí. En Vedanta, sí, sí. De los poderes de Maya, de proyectar. Lo único que en el ser humano nos dicen que Maya no solamente vela, pero te hace proyectar la memoria en el Sí. ser humano, lo que tú crees. Y eso me pareció fabuloso, el Vikshepa Shakti, es un Shakti de Maya, un poder. Gracias, Marlon. Es otra manera de verla, muy, muy bella de Vedanta. Sí. Y bueno, ahí vamos. Gracias, gracias. ¿Alguien más, por favor? Y entonces nos vamos a la última. Ya hablamos de la oscuridad de la luz. La absoluta luz, que es la oscuridad, resplandeció en la oscuridad, que es la luz material ilusoria. Fíjense el juego de palabras. Esta luz, que es la oscuridad, recuerden, en el proemio, esa primera página del proemio, en realidad es lo único que deberíamos estudiar, porque ahí está todo. De ahí sale todo lo demás. Toda la doctrina secreta sale de la primera página, por necesidad. Entonces tenemos una luz absoluta, que es oscuridad, que en la estancia 3, y aquí nos falta la estancia 3, resplandeció en la oscuridad. No sé si iba con B o con S. ¿Alguien sabe? ¿Con B o S? Bueno. Daniel, tú eres mi cartógrafo. Claro. Claro. Con B o sin B. O yo creo que las dos, ¿verdad? Modernamente no se usa la B. Ahora Sí, bien, las dime. dos son aceptadas. Las dos son aceptadas. Las dos. Bueno, entonces para ahorrar tinta, le quitamos la B en el futuro. Hay que ahorrar, ¿verdad? Resplandecer. Eso es la estancia 3, no se les olvide. Resplandecer. ¿Qué es la luz material ilusoria? Esto hay que pensarlo porque lo que le sigue es lo siguiente. Sea por radiación o emanación, no disputemos sobre los términos. El universo pasa de su subjetividad homogénea al primer plano de manifestación, existiendo, según se nos enseña, 7 de estos últimos planos, o sea, 7 planos. Y se va haciendo más material y denso en cada plano.
hasta que alcanza a el nuestro, en el cual el único mundo aproximadamente conocido y comprendido por la ciencia en su composición física es el sistema planetario o sistema solar. Disculpen que a veces no leo bien porque me canso. Entonces, fíjense lo bello de esto. Hay dos procesos que pasan al mismo tiempo, radiación y emanación. Eso no está muy bien explicado en la doctrina, pero está suficientemente explicado en esas reuniones de la logia Blavatsky en Londres. ¿Se acuerdan? En los primeros capítulos hay mucha explicación del proceso de radiación y emanación. Y tienen que haber dos procesos, porque cuando uno ve el uno, ¿qué ve en el uno? Si uno lo puede ver sin el velo ese de Maya, ve un dos. Eso está bien ilustrado con el yin y el yang. En ese círculo, si lo vemos como un círculo, lo que vamos a ver es dos cosas, el yin y el yang. Entonces nos dice Blavatsky que esos dos los vamos a llamar en sánscrito, siguiendo a los vedantinos, pero esto es diferente que los vedantinos. Y le dicen, pregúntenle a los vedantinos lo que ellos quieren, pregúntenle a los budistas, pero este es nuestro vocabulario. Recuerden, el vocabulario teosófico son las ideas necesarias para estudiar, investigar y contemplar. Entonces, el aspecto de Parabrahma o parabrahmánico del uno es la radiación. El aspecto mulaprakritiano, substancial del universo, de este proceso, es la emanación. Los dos ocurren al mismo tiempo. Es como en una película que vi, el ejemplo que nos dieron es el siguiente. No vemos mi mano y le está dando una forma. ¿Lo ven? Este es manifestación y esto es radiación. Algo invisible, algo visible. Lo visible es en 7 procesos, en 7 planos, la radiación siempre es presente. Mula Parabrahma, Mula Prakriti. De ahí que Atma no es substancial, y ese es el test, esa es la prueba que hacemos cuando alguien habla de Atma. Si lo describe de una manera substancial, es Buddhi, su vehículo. ¿Dónde lo describe Blavatsky? La clave de la teosofía. Cuando habla de Platón, nos dice que Platón, describiendo al espíritu, usa palabras del vehículo porque lo puso substancial, el nous. Y eso es substancial. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Aunque los dos son uno. ¿Qué son? Eso. Y entonces Blavatsky, que los dos son uno, y la necesidad evolutiva en estos 7 planos, que en realidad son en los 4 planos inferiores, no sé si me siguen, en las cadenas planetarias, eso está en la doctrina, ¿verdad? Lo hemos visto, es la ley de las leyes, que todo lo existente en el universo evoluciona en los 4 planos inferiores, porque los superiores son muy sutiles para que haya evolución, en una estructura que la llama las cadenas planetarias. De ahí que no comprendemos por qué en este universo tan infinito, aparentemente, tan extraordinariamente de miles de millones, de trillones de planetas y de sistemas solares, etcétera, etcétera, parecen vacíos, ¿verdad? Pero hay mucha evolución porque es casi infinita la cantidad de jerarquías que están evolucionando en esas cadenas planetarias. Entonces, tenemos la radiación y la emanación, son términos. El universo pasa de su estado en pralaya, subjetividad homogénea. ¿Cómo lo llama Blavatsky en la estancia 1 en el proemio? Absolutidad. No se les olvide. El universo en pralaya es absolutidad, no absoluto, porque ese es el aspecto eterno. Eso está mal traducido anteriormente. Recuerden, la diferencia entre lo absoluto es la palabra eterna, la absolutidad es la cualidad de lo eterno en pralaya.
Tiene que estar bien claro. Yo nunca he oído a alguien en el pasado que ni siquiera incluye la palabra absolutidad tan importante para Blavatsky en todos sus escritos. ¿Por qué la traducen como absoluto? Porque no la comprendieron. Pero en Platón está muy claro la idea del ness, absoluteness, darkness. La idea termina con ness, eidad, idad. La idea es la cualidad de aquello. ¿Cuál es la cualidad del uno? La unidad. ¿Cuál es la idea de la totalidad? Digo, de lo total, la totalidad. ¿Lo ven? De lo múltiple, la multiplicidad. Siempre, ¿cuál es la idea de la mesa? La mesaidad. Del gato, el gatoidad. Ese es el catness. Ness, eidad, es muy importante porque es la abstracción de ello, es su arquetipo. Si lo vemos ahora plasmado en el universo, tenemos sus arquetipos astrales, psíquicos, mentales, búdicos. Tenemos sus arquetipos, sus modelos. Bueno, entonces esto es muy importante, por favor, incorpórenlo en sus estudios teosóficos. Y entonces, siete planos de manifestación. Recuerden el proemio que los Dianchohan, contemplando las ideas que existen en el Akasha, en el Mahat, en el alma del universo, en Alaya, manifiestan el universo físico en 7 planos, con leyes, con ustedes y nosotros. Bien. En los últimos 4 planos están las cadenas planetarias. Miren bien eso. Y eso no hay cadenas planetarias en Atma. No tiene sentido. Pero ustedes van a ver en varios libros y en varios esquemas teosóficos en el pasado que usan las cadenas planetarias de Atma y la van bajando y la van subiendo. Si no, se las muestro por todos lados. Eso está en todos lados. Si no estudian a Blavatsky. Eso es lo que dice. En fin, aquí estamos en la página 3. ¿Alguna otra comentario, pregunta, otra explicación, radiación, emanación? ¿Comprenden por qué se necesitan las dos? Porque una es sustancial, mula prakriti, otra es, vamos a ponerle la palabra radiación para brahmánica. No es sustancial. Atma Buda, búdico. De ahí la necesidad de la mónada. La mónada es una necesidad teosófica y ese es uno de los grandes secretos esotéricos que reveló, por decirlo así. Creo que también la otra palabra es develar, pero bueno, yo no la uso mucho. Reveló al mundo la idea de la mónada. Es un poco diferente de la de Pitágoras, aunque la palabra uno sigue siendo monádico, es el 1 en el 2, el 2 en el 1, y la de Leibniz en sus teorías y elaboraciones. Es muy parecida a ellos, ¿verdad? Pero en teosofía tenemos ciertas cualidades diferentes porque incluimos la evolución de toda la jerarquía del universo. Sistema solar, mónada. Átomo, mónada. Elementales, mónada. Logos, ahí no hay mónadas. No hay un mónada logoica. Entonces no está evolucionando, no es un ser. Estamos. Algo así, ¿verdad? Más o menos. Bueno, vamos a pasar a la doctrina secreta. Estamos en el capítulo 12, son 18. Estamos en la... Dime, ¿lo puedes ver? Sí, perdón, no, una cosita de respecto de lo que dices. Muy interesante que hay por ahí, aunque yo no lo vi directamente, pero vi un comentario que en alguna parte, y hay que tener cuidado con eso, Puluker decía que el absoluto en algún momento había sido un hombre, había sido un ser humano, Dios mío. porque todo tiene que pasar por ser humano. Sí. Es que el absoluto no tiene mónada, no puede pasar por ningún lado. Claro, pero es que se dejaría de ser absoluto. Hay que ponerlo a las pruebitas que estamos estudiando, investigando. Y lo peor del caso, que esta gente tiene 12 globos, 5 invisibles y 7 visibles, porque no entendieron los 7 invisibles y los 7 visibles, que son las cartas 118 y 119
de Blavatsky a Sinet. 7 internos, 7 internas, locas y talas. No entendieron eso y agregaron 5 más. ¿No les parece que con 7 planos y 7 globos es suficiente para agregar 5 más? Eso es una confusión y se quejan que Leadbeater y Besant inventaron mucho y confundieron la teosofía, pero eso es un dolor de cabeza lo que hace esta gente. Aunque han dicho cosas muy bellas, ¿verdad? Sobre todo en la parte moral es muy bella lo que han dicho, ¿verdad? Siempre hay que prestar atención a lo moral y la parte teosófica, el vocabulario teosófico, aquello que está en el camino secreto, esotérico, eso hay que buscar las citas para meditarlas. El otro, la vida moral, está abierta a todo el mundo, es el camino del ojo, todo el mundo lo puede leer, ahí vamos todos tranquilamente y está abierto a todo y nos vamos a iluminar algún día y llegar al nirvana. Pero en este camino secreto tenemos que tener cuidado con las citas, que es lo único que tenemos para contemplarlas. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Yo no lo quiero decir porque me han atacado mucho. Bueno, pues ahí vamos. Bueno, estamos entonces en el capítulo 12 de la parte 3. Son 18. Aquí lo tienen a mano derecha, ¿lo ven? Bueno, créanme si no lo pueden leer. El 18 es el resumen. Disculpen el resumen. Así que estamos en el 66%. ¿eh? 12 al 18, 6 por 3, 18. Estamos 2/3 partes. Esto vamos a seguir. Espero que al final hayan varias personas todavía oyéndonos a nosotros, a Carlos, a mí, a ustedes, que todavía hay gente con espíritu para estudiar esto. Es muy importante teosóficamente que vean partes al todo, al uno. Entonces, fíjense lo que ella está haciendo. En este capítulo está citando a científicos para mostrar que el pensamiento antiguo está vestido a la moderna. Eso es muy cierto, pero tenemos que interpretarlo, como siempre. Recuerden que el vocabulario moderno usado hoy en el siglo XXI es diferente al vocabulario del siglo XIX. Y tiene que ser. El vocabulario de los científicos en otro siglo va a ser diferente. Van a agregar ideas, van a agregar más detalles, van a agregar y ampliar increíblemente, ¿verdad? El mundo cuántico, el mundo electromagnético, el mundo infinitesimal, astral, etéreo, búdico, lo que sea. Eso va a ir aumentando, nos dice Blavatsky, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ver que ese movimiento científico moderno es muy importante para nosotros. Entonces, citando a esta persona anteriormente que habla del protil original, que es esa materia inicial, arquetípica, mula prakrítica, recuerden bien lo que dice Blavatsky. Vamos a hablar de vocabulario una vez más. En la estancia primera, Blavatsky se refiere a mula prakriti. En la estancia segunda, en cosmogénesis, a Swabhavat. Entre la primera y la segunda, ella nos dice que ella no va a tomarse el tiempo para explicarla, la diferencia entre una y otra la va a dejar a nuestra intuición. Cuando apliquen la intuición van a ver que eso está incluido en el vocabulario diferente entre una estancia a la segunda estancia. Para Brahma Mula Prakriti, el eterno pariente, la eterna pariente, disculpen, envuelta en su Mula Prakriti, en sus envolturas, son 7. En la segunda estancia, que ella los describe como para Brahma en Mula Prakriti, esto es el estado de absolutidad en Pralaya del universo, recuerden. En la estancia 2 seguimos en Pralaya, pero el vocabulario cambió. ¿Qué intuición tenemos que tener ahí? El reconocimiento que para Brahman y Mula Prakriti ahora son Padre, Madre y Swabhavat. De uno sale la radiación, el fuego de la creación, y del otro sale la sustancia, las aguas de la creación. Fuego arriba, agua abajo. Aquí está el secreto. No es ningún secreto, está escrito, digo, aquí está la teosofía, la doctrina secreta. Bien,
¿Alguna pregunta en esto? ¿Lo ven? Hay una dualidad en esa raíz. El punto, si lo ven, como lo había descrito Carlos y Marlon, sin el Maya, sin ese poder de Maya, de la diosa Maya, de ocultar, velar y proyectar lo que uno quiere decir o lo que no es, o algo diferente. Entonces, ahí uno ve el 2. Porque si no lo vemos, vamos a decir que el uno creó al Dios. Digo, que el uno creó al 2. ¿Y qué es lo que estamos diciendo entonces? Que Dios está separado del universo. Pero lo va a crear. Lo que nos está tratando de explicar ustedes. ¿Lo ven? No puede ser antropomórfico. Es un proceso de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro al mismo tiempo. Entonces, el protilo original. Estamos hablando de la parte mulaprakrítica, substancial. Y esto es lo que la ciencia está estudiando y la teosofía nos los quiere compartir, porque del espíritu de Parabrahma no podemos compartir nada. Ya nos dijo, no piensen en ello. ¿Qué vamos a decir? Algo que no se ve, no se siente, pero sabemos que está ahí y está dirigiendo todo. Es por sus resultados en la sustancia, que ahora es materia. Recuerden, Padre-Madre se transforma en Padre-Madre. El guión se transforma en I en la estancia 3. Entonces tenemos para Brahman, Padre-Madre con guión, Padre y Madre. O sea que dentro del yin y el yang tenemos al yang y al yin. ¿Se acuerdan eso? 1, 2, 4. Es lo mismo en teosofía. 1, 2, 4. Entonces, fíjense la belleza de eso. Etcétera. Y vayan comprendiendo esto. Y entonces, ¿qué ocurre con Swabhavat? Mula Prakriti es Swabhavat en el capítulo, en la estancia 2, pero en la estancia 3, ¿qué es? Espíritu y materia. Ella dice, y el espíritu, esa es en la estancia 3, número sloka 10, 3:10. Y dice, el espíritu es la tela del universo, está formada por dos sustancias, espíritu y materia, que son Swabhavat. Más claro no puede estar. ¿Lo ven? Si no, los voy a repetir hasta que lo vean. Gracias, Georgina, por rascarte la cabeza. Ese es el primer paso de Kundalini, el rascarse la cabeza. El chakra, mira, se cortó el video. Qué linda, hermana. Pero ese es el Kundalini, Dios mío, que está trabajando, me alegra, ¿verdad? Entonces, fíjense bien el vocabulario, ideas teosóficas. Estancia 1, ¿qué es? Tenemos el 1, el universo, pero tenemos el 2. Para Brahma Mula Prakriti, la eterna madre y las envolturas. En la estancia segunda tenemos padre-madre, Swabhavat. Vocabulario cambió, porque ahora vamos a hablar de la manifestación. Tercero, tenemos entonces que el padre-madre es padre y madre. Ya está la dualidad de lo primero. Segundo, tenemos a Swabhavat, que ahora es espíritu y materia, que es lo mismo unidos por Fohat. ¿Cómo dicen? Dos polos, algo así dice, dos polos unidos por Fohat, algo así. Andrés, por favor. Sí, una pregunta. Has dicho que Svabhat o Swabhavat se refiere, digamos, a Mula Prakriti. ¿Se podría decir que también se podría incluir el estado de absolutez? Porque dentro del estado de absolutez también está ese germen que contiene la ideación. Por O supuesto. sea, momentos. Andrés, está bien dicho. Está bien dicho. Recuerden el proemio, antes de citar las estancias, ella dice que la estancia primera describe el estado del universo en pralaya. Y eso es la absolutez. Absolutidad, absolutez. Tú entiendes, ¿verdad? En inglés, Sí. absoluteness, el ness, ¿verdad? La idea de lo absoluto. Entonces, cuando ves algo físicamente, tiene que tener su aspecto pralágico. Eso es el ness.
La mesa tiene que tener su idea de la mesa ahí, que después va a estar en Mahat, el alma del mundo, y después se puede hacer una mesa. La idea del perro, la perroidad, discúlpame, Carlos, el gatoidad, tiene que estar ahí. O sea, todas las ideas están ahí. Esas son las ideas que los Dian Chohan, los señores de la contemplación, contemplan, aparece el Fohat, la activa. ¿Qué hace el Fohat? A cada idea la activa y se manifiesta. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando ya tienes algo manifestado, vamos a decir esta roca, que me la traje no de un parque, sino del hotel. No voy a decir de dónde la traje. Esta roca tiene su poder, resultante del Fohat, resultante de la idea de la roca, resultando de la idea si es ígnea, ¿entiendes? Tiene su poder en sí misma, que no depende de la gravedad, o sea, del peso, no depende de si está caliente o fría, de la temperatura ambiental, no depende de su movimiento kinético, no sé en inglés, algo así, posicional, es de sí misma, tiene algo, y la puedes sentir diferente de la obsidiana, de la obsidia y del lapislázuli, la puedes sentir diferente de alguien. Todo tiene su poder de esa luz. Luz, poder, Fohat, fuerza, energía, es lo mismo para nosotros. Todo es uno en ese sentido. Lo debemos separar para estudiarlo, partes al todo, pero el uno es Fohat, el Fohat uno, el elemento uno, la idea uno, más o menos. Entonces, la piedra tiene su idea de piedra, pero la piedra en sí, las rocas, ¿verdad? Tienen como los científicos las clasifican, ígneas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Metamórficas, sedimentarias, y cada una tiene sus propiedades fojáticas. Lo estamos estudiando ocultamente, por decirlo así, con lo que habíamos dicho en muchas conferencias o muchas reuniones, y ahora Daniel lo ha trabajado en la tabla periódica. Cada elemento en su estructura atómica tiene ese poder fojático manifestado en sí misma. De ahí que aunque tengamos el agua H2O, 2 hidrógenos con 1 de oxígeno, cada uno de ellos mantiene sus propiedades y juntamente hacen una molécula del agua que ya no es combustible como el oxígeno en sí mismo, ¿verdad? El gas, el oxígeno es terrible, ¿verdad? Con una combustión. Pero el agua en sí misma tiene las dos propiedades que son del hidrógeno. Y fíjate que si tú pones un cubito de, ¿cómo lo dicen en español? Terrón, de azúcar en agua, y no lo tocas con una cucharita, no los calientas, no haces nada, no lo mueves, se va a derretir el azúcar. El agua es un solvente universal en su mayoría. Tiene ese poder de sus átomos de hidrógeno y de oxígeno en ella. Eso es la belleza, que están en Pralaya como idea. Ya. Carlos, gracias. Que precisamente reforzando o poniendo un ejemplo de la idea de lo que tú dices y de los elementos y de la tabla periódica, pensad que al final de cuentas habíamos visto que detrás de los 100 y pico de elementos que hay, solamente hay 3 partículas, es decir, Cierto. Electrones, protones y neutrones, y que las leyes que los agrupan son pocas, no del todo conocidas, pero que al final de cuentas todos tienen las mismas leyes. Las leyes que, digamos, arman o mediante las cuales se mantiene armado un átomo de uranio son las mismas que las de un átomo de hidrógeno o de un átomo de carbono. Dice, porque están los principios cuánticos, principios de exclusión y las 4 fuerzas de la naturaleza, más la gravedad, que está ahora por el campo de Higgs contemplado. Pero entonces quiere decir que detrás de toda esa diversidad y todo lo que vemos, efectivamente, como bien decías, están las leyes, y son muy pocas, aunque para nosotros son muchas,
porque las vamos estudiando a un aspecto, otro aspecto, otro aspecto, y luego, según vamos escalando en abstracción, vamos encontrando algo común y entonces se van englobando. Por ejemplo, la fuerza la fuerza electromagnética y la fuerza débil se comprobó que al final es la misma, o Wow. mejor dicho, que son dos aspectos de algo similar, que se llaman, bueno, está contemplado en las teorías Gauss. Ujú. Pero el caso es que, bueno, Einstein y muchos físicos buscan la teoría integral de todo, es decir, cómo describir todo con ese campo único. ¿Os Ujú. acordáis cuando vimos lo de De Vitton que decía, Ujú. dice, bueno, sabemos Ujú. que hay 12 campos, 13 con el campo de Higgs, dice que son los campos cuánticos, sospechamos que tiene que haber uno solo, dice, pero todavía no lo hemos encontrado, no hemos Pero podido. la visión la tienen, ¿verdad? La intuición la tienen, porque han podido integrar todo lo que ven y concluyen, tiene que haberlo. Es bellísimo ese aspecto místico de los científicos. Gracias, gracias. Andrés, más o menos. Sí, perfecto, gracias. Ok, ok. Entonces, nos dice Blavatsky que este señor dijo, al que obtenga la clave, le será permitido descubrir algunos de los misterios más profundos de la creación. Fíjense que usó la palabra creación, pero tuvo una visión, ¿verdad? Que hay algo que detrás de ese Swabhat, de ese Mula Prakriti, y del Padre Madre, que nos dice Blavatsky constantemente, no lo pueden estudiar porque es lo invisible, lo parabrahmánico, lo espiritual de todo. Pero este espíritu no es el espíritu que se habla de Zohabat, de espíritu a materia. Esta es la radiación, ¿lo ven? Ese es el problema del vocabulario. La radiación proyectada de Parabrahman que mueve, impulsa a la mónada, y ese impulso monádico podemos ascender a estados evolucionarios jerárquicos superiores en cada manvantara, por decirlo así. Bueno, como habíamos dicho, no vamos a estudiar todo lo que dijo Roger Bacon, todo lo que dijo esto, pero vamos a estudiar ciertas ideas que ella habla de él. Y habla del conocimiento. Recuerden lo que dijo Platón, el conocimiento de las personas es simplemente una opinión, un porcentaje de conocimiento real, verídico, prajna, que solo da la prajna paramita, la capacidad de asimilar la esencia en la mente de uno y tenerla como conocimiento, y entonces nos dice, y una parte de ignorancia. Y es lo bello de la ciencia, se dan cuenta de eso. Pero nos dice entonces que inconscientemente es el mula prakriti de los ocultistas, este protilo. Así se estudia la ciencia. Ver lo que dicen, comparar y contrastar con la teosofía, si es que se pueda. ¿Cuál es la limitación? No se les olvide esto. La limitación de la doctrina secreta, que nos dice Blavatsky muy, muy abiertamente que solo alcanzan a estudiar el sistema solar y por correspondencia el universo. Tiene que haber una distancia simbólica muy grande para saltar del hombre al sistema solar, del sistema solar al universo. Recuerden que el universo está estudiado por correspondencia. Los adeptos, los bodhisattvas, los Dhyan, como nos dice Blavatsky, ¿se acuerdan de esa línea? No me acuerdo exacto en la página de la doctrina, pero ahí está, estoy seguro de ello. Dicen que su conocimiento, eso es, no hay opinión. Por supuesto no tienen el vocabulario americano, por decirlo así, o en español, americano porque está escrita en inglés, ¿verdad? No tienen el vocabulario para expresarlo, lo expresaron en China,
en chino, en hindú, en hebreo, en Censar, todo eso de los comentarios que cita Blavatsky en estos idiomas, griego antiguo, etcétera, persa. Entonces, a donde iba es el conocimiento, es muy importante. El vocabulario teosófico proporciona las ideas de las cuales tenemos que estudiar, investigar, contemplar. ¿Para qué? Adquirir conocimiento. ¿Para qué? Para llenar el vaso total con más conocimiento. ¿Cómo llega uno al conocimiento? Nos dice Blavatsky a través de la contemplación, samadhi y prajnaparamita. ¿Qué es samadhi? Unión con la idea que estamos a través de la contemplación. ¿Qué es prajnaparamita? Es la absorción de ese conocimiento en nosotros, transformarlo entonces en algo logoico, razonable, iluminante y transformativo que lo podamos expresar. ¿Cómo se llega ahí? La misma contemplación. Dhyana, samadhi, dhyana, prajnaparamita. Es una paramita y es una etapa del Yoga Sutra de unión. ¿Ven la belleza de la voz del silencio? ¿Y para qué nos sirve? Eso es teosofía. Entonces, nos dice que, recuerden, cuando estudiamos a Blavatsky, cuando critica o cita a un científico, tenemos que ver lo que ella dice sobre las perlas que nos está dando. Aquí hay varias perlas, ¿verdad?, que de Isis sin velo. Nos dice que, por ejemplo, que de Roger Bacon, o Bacon, no sé cómo le dicen ustedes. Yo le digo Bacon. Entonces decía lo siguiente. El fraile muy ridiculizado como charlatán y se le clasifica generalmente ahora entre los pretendientes al arte mágico. Pero sus descubrimientos fueron sin embargo aceptados y son usados ahora por aquellos que más los ridiculizan. Roger Bacon pertenecía de derecho, si no de hecho. Esto es muy interesante, que es de hecho que se ha iniciado en una fraternidad. ¿Lo ven? Roger Bacon pertenecía de derecho. Eso es mérito, por mérito. Recuerden que ese es el camino abierto a todos. Hacemos méritos morales y virtuosos y nos ganamos la iluminación. Estamos abiertos a todos. Y de hecho es el camino cerrado donde nos inician, electo, los dos caminos en la doctrina secreta. Están explicados en el fragmento 2 y entonces está elaborado el camino secreto, el camino del corazón, que es el corazón del Buda en el fragmento tercero. Entonces, sino de hecho a esa hermandad, fraternidad se le puede decir también, ¿verdad? Otra palabra muy bella, que incluye a todos los que estudian ciencias ocultas como nosotros. Muy interesante esto, ¿verdad? Entonces, cuando lean a Roger Bacon, hay que ver qué ideas tuvo y cómo las tradujo. Cuando ustedes tienen alguna idea, alguna chispa iluminante, ¿cómo las traducen en su alma mental, en su mente? Ahí vamos. Entonces, viviendo en el siglo XIII y siendo por lo tanto casi contemporáneo de Alberto Magno y de Tomás Aquino, se recuerden que hay una historia muy interesante en Isis de Alberto Magno y Tomás Aquino. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos? ¿Se acuerdan? Daniel, ¿no? ¿No? ¿O Merced, no? Carolina, ¿te acuerdas? ¿No? Tú la escribiste. No. Entonces, bueno, Alberto Magno necesitaba tener con quien estudiar y compartir ideas. Agarró una cabeza y le metió un Dian Chohan ahí y ya tenía con quien conversar. La cabeza de la estatua conversante. Como Tomás de Aquino fue un gran discípulo de Alberto, se lo dio de herencia, la cabeza.
Pero Tomás de Aquino tenía otra cualidad, era muy aristotélico y tenía que estudiar muchísimo. Entonces nos dice es tan easy, ¿verdad? Pero eso es una historia muy desde del siglo XIII. Entonces un día que él quería concentrarse y estudiar, recuerden la obra de Tomás de Aquino es increíble, ¿verdad? ¿Cómo se llama esos libros increíbles que escribió? La Fama. No escribió La Fama esa, no, o algo así. Un libro de toda la doctrina católica. Entonces estaba concentrado y la cabeza lo llamaba. Hey, Tomás, vamos a hablar. ¿Te imaginas un dianchón ahí cerrado ahí y quería conversar con alguien y Tomás lo agarró y le dio la libertad tirándolo en la chimenea. Bueno, espero que le haya divertido. Léanlo en Easy Sin Velo y en otros libros. Viviendo en el siglo XIII y siendo, por lo tanto, contemporáneo de Alberto y Tomás, sus descubrimientos tales como la pólvora de cañón y cristales ópticos y sus proezas en mecánica eran considerados por todos como otros tantos milagros. Se le acusó de haber hecho pacto con el diablo. Esa es la historia trágica. Esta está en la nota, ¿verdad? La historia trágica de esta gente en esa época. Entonces, un párrafo más. Como todos de Blavatsky, un párrafo más son 14 páginas. Aquí vamos. Con todos los respetos debidos al gran conocimiento del conferenciante, el ocultista expondría esto de diferente manera. Diría que ningún átomo es nunca creado, pues los átomos son eternos en el seno del átomo uno, el átomo de átomos, considerando durante el Manvantara como el Fagat Yoni, la matriz material causativa del mundo. Gracias. Vamos a aclarar algunos términos. Fíjense cómo usa la palabra crear. El átomo no es creado, se manifiesta. Radiación y emanación. Se manifiesta. No hay un Dios que crea el átomo de hidrógeno. Eso es un proceso, hay una ley bien descrita, Carlos, gracias. Pero los átomos son eternos. Esto es una palabra que puede causar consternación porque sabemos que uno puede destruir un átomo y agarrar el protón y usarlo para otras cosas y los electrones, etc. Pero lo que quiere decir Blavatsky es cuando uno dice el ser humano es eterno. El sol es eterno. O sea, hay una mónada eterna. Hay que leer teosóficamente. Este es el paso más allá que me gustaría que ya demos. Que cuando veamos la palabra eterna, inmediatamente vamos a pensar e imaginar e intuir que estamos hablando del aspecto del átomo, que ya lo estudiamos en ese artículo de la mónada mineral. Es la mónada en el átomo, por decirlo así. El átomo es simplemente como nosotros, el cuerpo físico, la estructura. Conocemos al átomo de hidrógeno diferente al átomo de carbono. Sí, ya lo estudiamos, ya lo conocemos. Pero hay un aspecto eterno y un aspecto periódico. ¿Cómo se llama al átomo eterno? Bueno, ella usa en inglés el átomo 1. A veces recuerden que uno de los problemas de Blavatsky, ella no los dice esto en sus estudios, en la logia Blavatsky, en los comentarios. Ella tiene el problema de que quiere decirlo todo en inglés para que sea occidental. No tiene un vocabulario hebreo, griego, budista, sánscrito, etcétera, etcétera. Entonces aquí le dice átomo 1. En capítulos anteriores habló del Anu. ¿Se acuerdan? Anu, el elemento 1, el átomo 1. Esa es la abstracción. Todo tiene su abstracción y todo está manifestado por ese proceso descrito mitológicamente. Los Dianchohan contemplando las ideas, Fohat aparece, las leyes aparecen y en 7 estados, en 7 planos y aparece el universo manifestado. ¿Lo ven? Eso está descrito ahí. Entonces, tenemos átomos manifestados y el átomo eterno.
¿Cuántos átomos eternos podemos tener? En Pralaya, uno, el atomoidad, el átomo uno. Pero en manifestación, 118 por ahora, y van a seguir más, porque en la cuenta es 343, y seguimos 7 por 7 por 7, ya con los otros dos elementos no manifestados. Y esto significa el átomo de los átomos. Que en el Manvantara se convierte en la matriz material causativa del mundo. Y ahí tenemos el Matripatma. ¿Se acuerdan del Matripatma en la estancia 2? Búsquenlo, que es Soavat. Bien, y ya viene el mundo, y entonces tenemos a Soavat, que es, etcétera. Ya de eso hablamos bastante. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta en este primer párrafo? ¿Ven cómo uno lo traduce? ¿Cómo uno lo ve teosóficamente, lo que está hablando en el siglo XVIII con un lenguaje más moderno de hoy en día? Carlos, por favor. Sí, tendríamos que recordar lo que hemos dicho en otras reuniones anteriormente, que cuando se escribió esto en 1888 no existía la idea del átomo como tal como la conocemos ahora. O sea, mejor dicho, existía la idea, pero no se conocía. Se teorizaba acerca que la materia estaría compuesta de unos átomos, de unas partículas indivisibles, y de ahí usaron la palabra esta, tal como decían Demócrito, Leucipo y otros. Pero resulta que nosotros que filosóficamente átomo significa no las partículas de hidrógeno, sino átomo lo que es indivisible, lo que no se puede separar o dividir porque es uno. Entonces, aquí eso siempre hay que tener en cuenta. Cuando dice el átomo 1, no es un pequeño átomo que fue el origen de todo, sino que es realmente la unidad del material. Gracias. Por eso dice el átomo de átomos. Gracias. Fíjense bien, por eso tenemos que estudiar históricamente lo que está pasando. Al que le interesa, ¿verdad? Al que no le interesa el estudio de la historia de la ciencia y compararla con la teosofía, pues hay que entender que hoy en día lo que decimos átomo es la manifestación del átomo 1, su abstracción, que es uno en Pralaya, múltiple en Manvantara, de esta matriz material causativa, que la llamó Aristóteles substancia, ya manifestada como una, y talness, algo así, no, talidad, me dijo Marlon. Alguien dijo esa palabra, que nosotros la llamamos la materialidad, aquella materia primordial. Sí, hermano, talidad. Talidad, gracias, déjame escribirlo nuevamente, que se me olvidó dónde lo escribí. Talidad. De tal, ¿verdad? De talness. Ese es el suchness. El suchness. Gracias, muy importante. Suchness, que es la palabra que usó Platón. ¿Podría seguir, por favor, Carolina? Estamos en Pradhana. Pradhana, la materia inmodificada, la que es la primera forma de Prakriti o la naturaleza material, tanto visible como invisible, y Purusha, el espíritu, son eternamente uno. Y ellos son Nirupadi, sin cualidades adventicias o atributos, solo durante el Pralaya. Y cuando se hallan más allá de cualquiera de los planos de conciencia de la existencia. Gracias. Fíjense que aquí viene una explicación entonces. Estas son las perlas que encontramos para darnos ideas de lo que estamos estudiando. En sánscrito, lo que quiere decir pradhana es materia inmodificada, primordial, ¿verdad? La que es la primera forma de prakriti. Blavatsky usa mucho la palabra prakriti porque no tiene palabras, ¿verdad? Para explicarlas.
o la naturaleza material. Fíjense que ahora no le puso materia, le puso la naturaleza material. Es muy interesante la cualidad de la naturaleza. Visible como invisible. Por el otro lado, espíritu son eternamente uno. Recuerden, materia y espíritu es uno, unidos por cuál, polos opuestos con foja, que los une. Con foja. Foja, ¿verdad? Está en el proemio. Ellos son, en sánscrito, nirupadi. Upadi, que es vehículo. Muy importante, ¿verdad? Tenemos 3 upadis y eso está en el cuadro de la Constitución Septenaria en la Doctrina Secreta. Ese upadi es muy importante. Ellos son nirupa, sin cualidades adventicias o atributos, solo durante el pralaya. O sea, ni eres negativo, ¿verdad? No tienen cualidades substancial solamente en el pralaya. En otras palabras, las cosas no tienen cualidades sustanciales en el pralaya y eso es un pedacito del todo de lo que es el universo en pralaya. Y cuando se hallan más allá de cualquiera de los planos de conciencia de la existencia. O sea, aquí no podemos pensar de las cosas en pralaya. ¿Por qué? Porque está en un estado de absolutidad, eso, absoluteness. Absolutividad. ¿Verdad? Y por eso es mejor la palabra en inglés, pero nadie me entiende. Absoluteness. Absoluteness. A ver, Daniel, ¿cómo era? Absolutidad. Absolutidad. Absolutidad, Dios mío. Absoluto, absolutidad. Tengo un velo mayábico. Tengo que preguntarle ahora a Marlon cómo me saco de eso, cómo salgo de eso. Son eternamente uno. Ok. ¿Están viendo lo que es pralaya? Ahí está uno, no hay cualidades, es la cualidad de lo que es eternamente uno, lo absoluto. El átomo, entonces aquí viene otra idea. Estamos hablando de ciertas ideas que no está describiendo Blavatsky, una idea, otra idea. Estas son ideas de cómo el ocultista expondría el conocimiento científico de esa época de 1800 y tanto. A ver, por favor. El átomo, tal como es conocido por la ciencia moderna, es inseparable de Purusha, que es espíritu, pero al que ahora se le da el nombre de energía en la ciencia. Fíjense que esto es muy importante, ya hablé un poquito de eso, ¿verdad? La palabra energía, por supuesto que para nosotros ahora está muy bien estudiada, ya está muy bien clasificada. Por supuesto que vamos a encontrar otras formas energéticas a medida que entremos en este mundo cuántico. Pero por ahora está tan bien estudiada. Pero lo que Blavatsky quiere decir, que cuando está unida a esta parte del espíritu, tenemos que usar el aspecto fojático del que hablamos. Platón le dice que en la manifestación, y eso lo estudiamos en las dos, lo acabamos de leer y estudiar en Platón en las dos reuniones anteriores, cada cosa manifestada en el universo, cosas y seres tienen su poder. Para él, ese poder es esa energía, ese poder parabrahmánico, ese poder de radiacionante, ¿verdad? De la radiación, producto de esa radiación, que le da a la sustancia sus cualidades, su esencia en sí misma. En otras maneras, el oro es oro por esto. Independientemente que esté aquí, que esté allá, que esté frío, que esté caliente, que esté líquido, que esté en mi bolsillo, que no tengo nada de oro en mi bolsillo, pero entienden, el oro es oro. Entonces, ¿qué es el estudio teosófico, ocultista de las cosas? Es poderlo percibir. Poder percibir la cualidad, el alma de las cosas, lo llamó Blavatsky en el resumen de la doctrina secreta. No es su estado potencial, ni cinético, kinético, no es sus transformaciones, sino en sí mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es un ser humano en sí mismo? No es su psíquica, no es su estado físico, no es su estado mental, es su totalidad. ¿Cómo verlo?
Por supuesto, un ser humano es muy complejo. Es muy fácil o más fácil estudiar el reino mineral, que hoy en día me estoy dedicando a eso, a nuestros primos, digo primos o hermanos del mundo mineral, y ver las diferencias entre todos los minerales, cristales. Daniel ha hablado bastante de eso, de las formas cristalinas, etcétera, pero hay un poder que uno comienza con él, porque es mejor tocar una piedra del reino mineral que un elemental más bajo en el reino elemental. Mejor no toquen a eso, ¿eh? Entonces, o un vegetal o animal o un humano. Es muy fácil comenzar trabajando con el reino mineral. Pero esa energía, lo que quiero que vean que para que Purusha, para Brahma, que es el que da esa radiación en Manvantara, nos da también el poder de sí mismo, nuestra esencia. En esa esencia está nuestra vibración, nuestro nombre mántrico, nuestra función, cómo nos vamos a relacionar con el mundo, qué color tenemos, qué aroma tenemos, etcétera, etcétera. Nuestra personalidad, por decirlo así, única. Algo bellísimo. Véanlo, véanlo. Y ahí no se van a confundir si es una culebra o una ramita, porque van a ver esa parte metafísica. Gracias. Carlos. Sí, aquí una cosa respecto de energía. Energía, hoy sabemos que energía es igual a materia. Energía y materia son convertibles. Entonces aquí cuando dice Blavatsky que es espíritu, pero al que ahora se le da el nombre de energía en la ciencia, quizá no estaba, todavía no se conocía bien esto, pero creo que hoy no lo diríamos así, ni ella lo diría así. Yo creo que Okay. más bien se trata, más que la energía, de aquello que, por decir así, dirige la energía o comanda la energía de alguna manera, ¿no? Porque Gracias. energía y materia es absolutamente convertible. Y espíritu Ujú. es todavía otro aspecto. Sí. Exactamente. Y Es el eso, por aspecto eso, de la fíjate que lo conciencia. puso en comillas. Quería mostrar que lo puso en comillas. Ya. Porque está Mm. usando, como tú dices, una definición, una idea de la ciencia de 1888, ¿verdad? Podríamos decir su estado energético, entrópico, su estado en sí mismo, lo llamo yo platónicamente. ¿Cuál es? Él dijo el poder de sí mismo, donde uno puede reconocer algo de otra cosa, porque esa es la expresión, la función, expresión, la función de tal cosa. Ella no tenía otra palabra para explicarla y la puso entre comillas. Así, ¿qué palabra usaría, Carlos, para decir que hay algo diferente entre el oro y el plomo y, y- y no usas la palabra energía, que está entre comillas, ¿verdad? ¿Qué Ya. es aquello? ¿Qué es esa esencia, esa alma? Mm. A ver, Es muy bueno. Mm. no lo sé. No, no, pero Yo Claro. creo que quizás arquetipo, su, porque, a ver, está la idea, ajá, eso es actualmente importante. lo hemos conversado otras veces, que Ujú. de la idea de la autoorganización de los sistemas. Exactamente, Tanto con sus ahí sistemas. va eso, ¿verdad? Ahí, exactamente. Entonces, digamos, la parte de la ciencia, las ramas de la ciencia que estudian los sistemas autoorganizados, la emergencia, como se llama, porque son patrones emergentes, eh, digamos, lo considera como algo espontáneo, Ujú, espontáneo. ujú, ujú. Entonces, espontáneo quiere decir que no está derivado de otra causa material o de otra. Claro, Y ahí está, creo yo, la parte de lo que decimos siempre de las leyes de Fohat, de la sí, inteligencia en la naturaleza. exactamente. Muy Esa bello, ¿eh? naturaleza. Pensar en esto es muy bello, científicamente y teosóficamente, porque ahí vemos la esencia de todas las cosas son diferentes. Y de ahí vemos que un gas noble no le interesa que el hidrógeno le dice, ven para acá, porque es perfecto, no quiere unirse con el hidrógeno, pero otros átomos sí.
y esa es la tabla periódica. Entonces, fíjate que las cosas en sí mismas, eso aquí está llamado energía, y la puso entre comillas. Para nosotros es el alma de las cosas, para decirlo así. Es aquello que lo diferencia. ¿Alguien levantó la mano? No sé. Bueno, aquello que lo diferencia totalmente. Y eso es lo que vamos teosóficamente. Y si no lo podemos describir mejor, porque ahí está entonces la investigación. Ahí viene el logos. ¿Lo ven? Hay gente que describe todo, tiene respuesta para todo. Bueno, porque no sabe nada, no tiene las dudas, no tiene la investigación en sí mismo. Cree que la parte de conocimiento que tiene es la totalidad. No. Esta energía es muy bella, muy interesante porque nos da la explicación teosófica del ocultismo. El espíritu a la energía. ¿Alguien levantó la mano? Sí, por favor, hermana. Sí, es que como nosotros estamos estudiando en la reunión de Rama los comentarios de la doctrina secreta del grupo interno, lo dice muchas veces que ella no dice esta respuesta. O sea, ella va diciendo cosas, pero no puede decir más. Y al final hemos llegado un poco a la, bueno, como una, en este momento, conclusión, ¿no? Que todo esto es lo que nos ayuda precisamente a plastificar la mente. O sea, tenemos que dejar lo que no acabamos de, a no querer intentar a la mente concreta darle las respuestas, sino que dejarlo y sentirlo con el corazón, no pasa nada. Muy bien, no yo lo llamo nada. la intuición. Eso no, que el nombre que le ponga, pero que venga el chispazo. Exactamente, ¿verdad? Porque no sabemos, para que llegue a la intuición, tenemos que estar conectados con lo que a ti no te gusta llamar Budi. No, me encanta el Budi. Me encanta el Budi, lo que no creo que nosotros vivimos en el plano búdico conscientemente. Hombre, porque hay gente que medita y dice, ahora vamos al Budi. Sí, Dios mío. Eso, ni siquiera somos seres humanos completos. Pero sí conseguir un poco que una mente iluminada. Que Manas esté en los planos un poco más elevados y pueda tener el reflejo de Budi, ¿no? Perfecto. Y esto nos ayuda, nos ayuda exactamente. Realmente. Y ese es el paso que hay que dar. Poder interpretar visiones bellísimas de los antiguos y de nosotros de una manera logoica. Es que ahora esto ya es una cosa personal, ¿no? Cuando vamos leyendo esto, yo lo veo muy poético. O sea, por ejemplo, yo entiendo perfectamente. ¿Tú dices la lectura o el material? Como yo lo leo, el material. No, quiero decir que Carlos es un científico. Claro. Entonces, lógicamente, él nos da respuestas más allá de lo científico, porque es teósofo, pero claro, yo leo el nombre de energía y ni se me ocurre pensar, no, porque esto, claro, hoy en día, esto no es que ya ni me viene, claro. Porque yo no lo tengo, ese conocimiento que tiene él. Entonces, me gusta mucho, ¿no?, que tenga esa energía, entre comillas, ¿no? Porque eso es lo que le falta a la ciencia cuando hoy en día todavía está diciendo muchas cosas, pero no puede decir la totalidad ni todos los por qué. Gracias, tenemos ya llegamos, queda un minuto, le quiero dar un minutito a Marlon, gracias. Mercedes, muchas gracias. Y de ahí la importancia de un grupo de estudio. De ahí la importancia en grupo. Marlon, por favor, contigo cerramos. Gracias, hermano. Sí, mi comentario tenía relación con lo que estaba diciendo la hermana con respecto a esto. Digamos, en este caso, me parece que ella pone entre comillas la palabra energía y dice el nombre de energía en la ciencia. Ella, aunque tal vez, no sé si lo sabía, pero tal vez no se está refiriendo a que es masa por velocidad de la luz al cuadrado, la definición de la energía. Bueno, hay que tener cuidado con esa definición porque no es completa ni perfecta. El fotón no tiene materia, pero tiene una energía tremenda que te puede matar.
O sea, hay que tener cuidado. Hay más. Está el spin, está el momento. El mundo cuántico nos abrió esa ecuación y le empezó a poner factores. Recuerda, el fotón no tiene masa. Así dicen. Sabemos que tiene masa, pero no es física, no es medible, pero tiene una masa cuántica. Pero si la multiplicas por el cero, por la velocidad de la luz al cuadrado, tiene cero energía. Eso no es un fotón. Ok, sigue, Marloncito. Ok, Sí. gracias. Tal vez sea importante decir que cuando la velocidad de la luz es cero es un caso que no se conoce. No, la materia es cero, como en el fotón. Ok, entonces la cuestión es que ella está poniéndole porque tal vez no está tratando de que se nos ocurra hablar de la energía como definida así, ¿verdad? Por la ciencia, sino que es como fuerza y energía en ciencia no son lo mismo, pero es aquella fuerza que rectora, ¿verdad? Y esta palabra que usted destaca aquí, espíritu, al relacionarlo con energía, Hermes Trismegistos en el Kybalión define el espíritu como aquella fuerza viviente rectora y lo relaciona con el átomo también, ¿verdad? El átomo es espíritu también, es una fuerza viviente, rectora. Esa energía que hace qué sé yo, que hace que se manifiesten cosas. Más o menos esa es, digamos, la idea poética, como dice la hermana, ¿verdad? Que tal vez sea bueno que consideremos, ¿verdad? Porque ella no está solamente considerando el asunto de la ciencia, sino que esos disfraces que utiliza la ciencia para manifestar estas cosas metafísicas. Bien. Eso Gracias, era. Marlon. Tenemos que darlo hasta aquí. Lo importante es que vean que cada cosa manifestada tiene en sí mismo un poder, como le dice Platón, una energía, como le dice Blavatsky aquí, un alma diferente a otra que nosotros como teósofos debemos distinguirla si queremos ser ocultistas o saberlas si queremos estudiar teosofía. Eso es lo importante. En sí misma es diferente y esa es la diferencia. Entonces, en la manifestación material, sustancial del universo, cada cosa tiene su función. Es lo bello de esto. Muchas gracias. Carlos, ¿tiene la campanita, por favor? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.